Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca. Aquí, en Radio Inter. Buenas noches, un sábado más. Esto es Una hora con la historia. Con don Pío Moa y un servidor, Rafael Núñez Huesca. Hoy tenemos un programa muy interesante, en gran medida es la continuación del programa anterior. Vamos a abordar como asunto principal las claves del separatismo catalán. Les anuncio ya que don Pío nos ilustrará sobre lo que ha sido y lo que sigue siendo el odio a España en la doctrina separatista catalana, y también un asunto particularmente interesante, que es el del expansionismo separatista catalán, que no se piensen ustedes que se limita a lo que ellos llaman los países catalanes. También hay un expansionismo de vocación peninsular, ¿no, don Pío? Sí, efectivamente. Ellos tenían unas grandes ambiciones. Antes de eso, sin embargo, vamos a hablar, don Pío, vamos a abundar, porque ya hemos hablado en alguna ocasión de esto, de la importancia de la batalla cultural. Vamos a ello. Hay una frase célebre del director de cine comunista J.A. Bardem, que decía: el cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico. La frase está dicha en 1955 y, bueno, tenía algo de verdad, aunque no mucho, porque había bastante cine aceptable. Pero lo que Bardem quería decir es que como el cine español no servía a sus deseos comunistas, pues no valía nada. En el fondo era eso. Por su influencia de masas, el cine es uno de los factores culturales más relevantes del siglo XX y sigue siendo en la actualidad, claro. No vamos a hablar ahora de la cultura en el franquismo, una cultura que en conjunto quizá no era de gran nivel y de gran influencia exterior, pero sí era muy viva y variopinta, y poca de ella se podía identificar políticamente con el régimen, porque en materia de cultura el régimen era notablemente liberal, a pesar de que había una censura, pero una censura poco eficaz. Vamos a, precisamente ahora con Ana María Matute, pues están saliendo que si algunos libros suyos sufrieron censura por inmoralidad o no sé qué, la censura sobre todo en aspectos sexuales, y la verdad es que Ana María Matute recibió durante el franquismo nada menos que 7 premios literarios importantes. Así que hay que ver las cosas en su perspectiva. Usted, de hecho, ha hablado mucho en sus libros, ha combatido ese mito, ha procurado derribar ese mito del célebre páramo cultural del franquismo. Sí, para nada. El páramo es más bien ahora. En fin, vamos a hablar algo, a hacer una ligera aproximación a la cultura actual. Así que, parodiando un poco la frase citada, diremos que la cultura española de hoy es políticamente eficaz e industrialmente muy considerable, y en cambio es socialmente falsaria, intelectualmente roma y estéticamente chabacana. Dicho de otro modo, los seguidores de Bardem, es decir, las izquierdas y separatistas en general, pues han sabido hacer de gran parte del cine, el pensamiento, la novela o la pintura, pues han sabido hacer instrumentos de sus ideologías y han aplicado a esa tarea cuantiosos medios, en general subvencionados. Por eso la apariencia general de la cultura española es de izquierdas, y eso significa manipulación social, desprecio o denigración de España y lo español, un antifranquismo visceral, una trivialidad, colonización creciente por la lengua inglesa y por la cultura anglosajona progresista, manipulación social, etc., ¿no? Hace poco un ministro del PP decía que había que hacer cine en España, pero en inglés. Estamos así, ¿no? Y todo ello apoyado por un rebajamiento de la enseñanza al mismo nivel. O sea, España es el país con mayor fracaso escolar de Europa, pero además la enseñanza en general es Pues don Pío, respecto de eso que dice del inglés, que además hemos tratado en este mismo programa, en una hora con la historia, hemos tratado el asunto, y usted es de los principales abanderados de esa anglofilia que padece la sociedad española. Le diré una cosa que ha propuesto esta pasada semana el Partido Socialista, con la que seguramente va a estar de acuerdo, yo al menos lo estoy. Y es que han propuesto que en las próximas ediciones de Eurovisión el cantante que mande España no pueda cantar, por ley, en inglés. Me parece muy bien, parece muy bien. Es una cosa... Yo recuerdo que esta cantante griega, Nana Mouskouri, que cantaba en español también, en griego, en otros idiomas,
pero decía que esto, lo que está pasando en Eurovisión, es una desnaturalización total, porque allí ya no hay. Pero es una tendencia que va con la idea, con todo lo demás, con el movimiento LGTBI, con el multiculturalismo, etcétera, ¿no? Es decir, la liquidación de las culturas nacionales. Esto es muy importante. Este año ganó una que cantaba en portugués. Sí, efectivamente. En fin. Bueno, hay excepciones, desde luego, pero las excepciones sobre esta lamentable situación cultural pues confirman la regla, ¿no? O sea, ya digo, ideológicamente es muy de izquierdas, progresista. Alguien decía que el progresista, ¿cómo era? Progresista es a progreso como carterista a cartera. En fin, es una frase ingeniosa, pero bueno. Bueno, este marasmo cultural se corresponde con una serie de políticas que utilizan la falsificación de la historia para amenazar la unidad nacional, lo estamos viendo en estos programas, para destruir la soberanía, para atacar a la familia y socavar la democracia con leyes cada vez más totalitarias. Volviendo a lo del inglés, quienes más abanderan y más promueven el inglés, la colonización, una verdadera colonización o gibraltarización de España, son las derechas, el Partido Popular. El Popular son verdaderos fanáticos de hecho, ha sido inglés. El Partido Socialista el que quiere prohibir el inglés como lengua. No es prohibir el inglés, es que el idioma de España es el español. En Eurovisión. Ya, sí, está bien, me parece muy correcto. Bueno, ya señalamos que estas corrientes tomaron auge con la crisis moral provocada por el desastre del 98, cuando, como denunciaba Menéndez Pelayo, los gárrulos sofistas antiespañoles denigraban la gran cultura hispana, empujando, como decía, a un pueblo viejo como el español a una segunda infancia muy próxima a la imbecilidad senil. El diagnóstico es justo, pero no da una receta para curar ese mal, ¿no? Algunos han querido ver el remedio en otra frase del mismo pensador, de Menéndez Pelayo. Dice, España, evangelizadora de medio orbe, España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Dice, esa es nuestra grandeza y nuestra unidad, no tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los arébacos y los betones o de los reyes de taifas. Sin embargo, aunque el recuerdo de aquellos hechos, como él dice, retarda nuestra agonía, de ahí no ha surgido un impulso cultural muy brillante. Está bien denunciar la actual situación de la cultura española, dominada por lo que se ha dado en llamar progresismo o corrección política, pero ¿por qué no surgen otras alternativas más vivas e interesantes en literatura, pensamiento, cine, etcétera? Algunos dicen que es por falta de medios, y aunque es verdad que las personas política o económicamente poderosas fomentan en realidad la cultura progre, aunque se declaren de derechas, lo que falta ante todo son ideas. Y los intentos en contra pues suelen tener un tinte un poco pesado y poco sugestivo. No llegan muy lejos, ni convencen a muchos, ¿no? Es que una cosa es rescatar y apreciar debidamente los hechos del pasado y otra pensar que puedan repetirse más o menos tal cual. Hoy la frase de Menéndez Pelayo sobre nuestra grandeza y nuestra unidad pues no sirve para el presente. Además es parcial. Las viejas glorias, por emplear esta retórica, fueron bastantes más que las que él señala. Y el supuesto de que a falta de tradición católica España se desintegraría tampoco responde a la realidad. O sea, la unidad de España es un hecho político, no directamente religioso, y el cristianismo no es una doctrina ni un proyecto político, aparte de que no está presente solo en España, sino también en otros muchos países, sin que España se disuelva en ellos por eso, ¿no? Además, en la raíz de los actuales separatismos encontramos siempre a católicos tradicionalistas, clérigos y laicos. Esto es importante porque, claro, llegamos a una situación un poco, las cosas tienen que ir de otro modo. Es sabido que sectores franquistas pretendieron inspirarse en la segunda frase de Menéndez Pelayo, pero con bastante mala suerte. En primer lugar, solo una parte muy menor de la cultura de aquellos años entra en la línea de Menéndez Pelayo. Hubo una polémica muy interesante sobre Ortega y otros, ¿no? Ortega, Marañón, Unamuno, en los años 40, sobre la importancia que podían tener o que podía dársele en la cultura española del momento, ¿no? Y algunos pretendían que había que borrarlos porque estaban superados, era Menéndez Pelayo en quien había que apoyarse por completo. Menéndez Pelayo es importantísimo, claro, pero no es la única posibilidad, ¿no?
Y aparte que Menéndez Pelayo evolucionó en un sentido cada vez más liberal, lo que le valió unos ataques bastante furibundos de otros tradicionalistas. Bueno, el caso es que esta polémica, que es muy interesante porque tenía bastante profundidad intelectual, pues unos estaban en contra y otros a favor. Estaban a favor de una apertura cultural hacia Ortega, Unamuno, incluso también los intelectuales que estaban exiliados en aquel momento, y Julián Marías también. Pues eso, era sobre todo un sector falangista, Julián Marías y otros, ¿no? Y el otro sector más o menos lo defendían algunos jesuitas, no todos, claro. Esa polémica, que ya digo era interesante, pues... ¿Cómo se resolvió? Se resolvió en nada con el Vaticano II. Llega el Concilio Vaticano II y todo el mundo se olvida del asunto. Claro. En fin. Pues ya digo, el Concilio Vaticano II pues acabó de rematar aquel impulso en España, ¿no? Donde nunca produjo grandes obras tampoco, ¿no? No debemos olvidar que el concilio surgió de una sensación de crisis por inadecuación de la Iglesia a los tiempos modernos. Esa fue su justificación. Otra cosa es que lograra superar la crisis. Eso ya es harina de otro costal. Pues posiblemente la profundizó. Exactamente. A juicio de mucha gente la profundizó. En mi libro, Europa, una introducción a su historia, he señalado la religión como el núcleo generador de las culturas, y no la economía, como tiende a mantenerse ahora, ¿no? Sin embargo, su capacidad, la capacidad de la religión como generadora e inspiradora, se ejerce de manera sutil y por caminos imprecisos, y debe reconocerse que la decadencia de España tiene mucha relación con un anquilosamiento del catolicismo, ya en el siglo XVII, ¿no? No hay ninguna receta para producir genios o para producir grandes talentos. El espíritu, como dice el Evangelio, sopla donde quiere y parece llevar bastante tiempo sin soplar demasiado en España. Quizá esto pueda cambiar, ¿no? Así, la idea de remediar la miseria cultural de hoy con un catolicismo martillo de herejes, pues no le veo mucho futuro. En cambio, es acertado el diagnóstico de Menéndez Pelayo sobre los efectos mortales de la falsificación del pasado y de una autodenigración arbitraria y necia. Creo que la reivindicación del mejor pasado español puede servir de inspiración para dar una batalla cultural más amplia que desafíe y esperemos que supere la lamentable crisis cultural española. Sin habérmelo propuesto deliberadamente, me doy cuenta de que eso es lo que vengo haciendo con mis libros e investigaciones, o lo que venimos haciendo en el programa Una hora con la historia, y lo que vienen haciendo otros, por ejemplo, en Intereconomía, ¿no? Es preciso reivindicar el mejor pasado de España y analizarlo para extraer de él lo más adaptable o lo más aprovechable para los tiempos actuales, ¿no? La batalla cultural, y dentro de ella la recuperación de la historia, están en la base, además, de la batalla política, cosa que muchos no logran entender. Creen que esto es pura ilustración sin más efecto, ¿no? Pero sin esa base, sin la base de la batalla cultural, la política se enreda en sí misma y no llega lejos. Para esta batalla tan necesaria, la barrera más difícil no la encontramos en la ausencia de subvenciones o de financiación por algún gran mecenas, sino en la pasividad de tantos miles que dicen estar de acuerdo y que detestan los actuales rumbos del país, pero que no mueven un dedo por difundir este programa, por ejemplo, ni son capaces de apoyarlo con 5 euros al mes. Perdonen que bajemos de pronto a este nivel tan elemental, pero ni contamos con subvenciones ni con grandes mecenas, por lo que todo depende de la conciencia y la combatividad o compromiso de un número creciente de nuestros oyentes y lectores. Y esta es una necesidad urgente, porque siempre estamos al borde de la asfixia económica. El número de cuenta para participar económicamente, ya lo hemos dicho en otra ocasión, es BBVA, es 09 0182 1364 3302 0154 3346. Colaborar es participar en una lucha necesaria. Les ruego que no lo olviden. Don Pío, antes de acabar con su editorial y con esta llamada a nuestros oyentes, a mí me gustaría hacer una pregunta que mucha gente seguramente se hará después de haberle escuchado a usted decir o reivindicar el mejor pasado de España, porque habrá oyentes, calculo que en este programa pocos, que entenderán que ese mejor pasado puede encontrarse en
en la Segunda República, en los liberales españoles, en las Cortes de Cádiz, que entienden que hay un mundo muy interesante allí. Sin embargo, ¿cuál es, a su juicio, el mejor pasado de España y el que hay que reivindicar? El que hay que reivindicar es, yo creo, por una parte, el franquismo, porque el franquismo es el resultado y la superación de la crisis del 98, como venimos diciendo. El liberalismo en España, yo me considero liberal crítico, vamos a decirlo así, pero el liberalismo en España tiene una historia bastante poco ejemplar. Algunos dicen incluso que España no existe hasta la Constitución de 1812. Entonces seguiría sin existir porque esa Constitución realmente nunca llegó a aplicarse. O sea, ese tipo de tonterías que me recuerdan a las de los comunistas con la Unión Soviética, que todo estaba bien, etcétera, pues no. El hecho real es que en el siglo XIX los liberales vencieron a los tradicionalistas en una guerra civil muy fuerte, luego hubo otras dos, pero mucho menores, y a continuación no hicieron casi nada realmente. Sí, modernizaron un poco el país, pero de una manera muy a rastras de lo que pasaba en Francia, por ejemplo, o en Inglaterra. Hicieron a España muy dependiente de Inglaterra en casi todos los terrenos. Contribuyeron a perder el imperio americano. Y anduvieron, una cosa que caracterizó a todo el siglo XIX fueron los golpes militares, los pronunciamientos militares, que todos ellos eran de unos liberales contra otros. Es decir, que crearon un verdadero caos. Luego, el régimen de la Restauración fue un régimen que si lo hubieran dejado vivir, creo que habría sido, en fin, nos habría evitado la guerra civil y habría sido muy productivo, porque fue un régimen que ya superó los pronunciamientos, creó una cierta estabilidad, pero con la apaciguó el problema africano. Apaciguó el problema. Bueno, eso lo apaciguó Primo de Rivera. Primo de Rivera, sí, pero estoy hablando de la Restauración, régimen liberal. Vale. Este régimen, pues, fue en general bastante productivo. Pero claro, después del 98 entró en una crisis, salieron estos movimientos que acabaron con él, los separatismos, entre otros, que estamos tratando, el anarquismo, el terrorismo, etcétera, ¿no? Una demagogia socialista tremenda. Y, claro, esto derivó a la Segunda República, que fue un caos. Fue un caos la República, y el Frente Popular ya fue más que un caos. Eso fue ya un proceso de destrucción de España, de la economía y de todo, ¿no? Y del cristianismo, ¿no? Entonces, pues eso. De manera que reivindicar la España liberal o progresista o los intentos de ella no es... Corrigiéndola muchísimo, en todo caso, claro. No es reivindicar la mejor España. Entonces, bueno, la mejor España también. El siglo de oro se llama siglo de oro por algo. ¿Sí? Don Pío, una vez leído y hablado sobre la editorial, sobre la batalla cultural y sobre cuál es la España que hay que reivindicar, vamos a abordar el tema principal, que no es otro que las claves, la segunda parte de las claves del separatismo catalán. Recuerden ustedes que la semana pasada ya don Pío explicó algunas de ellas. Hoy vamos a abordar algunas más. Una, a mi juicio, muy interesante, que es el odio a España, la hispanofobia que se dice ahora, sí. y ese expansionismo independentista inherente a casi todos los nacionalismos, que no se limita a las Baleares y a la Comunidad Valenciana, y que hoy don Pío nos va a ilustrar con ello. Sí. Adelante, don Pío. Bueno, sí, ya en la sesión anterior vimos varias claves del separatismo catalán, como su carácter históricamente reciente, sin verdadera raigambre histórica, cómo cobró impulso debido a la crisis moral del 98, la derrota frente a USA, cómo denunciaban los lazos económicos con el resto de España cuando la prosperidad catalana nacía justamente de la política de Madrid, una política excesivamente proteccionista y mantenida durante demasiado tiempo, con lo cual perjudicó al resto de España, ¿no? Como los separatistas llamaban chiflados y simplones, en lo que tenían alguna razón, a los políticos de Madrid, como decían, pero demostrando ser ellos los separatistas más chiflados y simplones, por cuanto gracias a los gobernantes de Madrid podía prosperar así Cataluña, ¿no? Tratamos también como otra de sus claves esenciales es el racismo, del que se ha hablado muy poco. Un racismo, no así como del vasco, ¿no? Pero el catalanismo también era extremadamente racista. Un racismo muy chiflado, muy simplón. Y cómo ese racismo está en la raíz de sus políticas actuales, aunque de manera disimulada, claro, después del hundimiento del nazismo, ¿no?
Bueno, es evidente que si nuestros políticos y periodistas conocieran estas claves, pues la historia desde la transición habría sido muy distinta. Porque los separatismos se han convertido en uno de los grandes problemas, si no el más grande que tiene hoy España, ¿no? Pero, por pasmoso que suene, la política desde entonces ha discurrido como si los separatistas fueran en realidad buenos demócratas que en el fondo solo utilizaban sus amenazas y provocaciones para sacar algún dinero más al gobierno central y que haciéndoles concesión tras concesión pues se irían calmando. Esta es la actitud que ha predominado. En la base de una multitud de disparates políticos que han llevado a una democracia fallida, pues se encuentra precisamente esa ignorancia de la historia, aliada a un desprecio hacia la propia España, que es común a gran parte de la derecha, y que viene ya del regeneracionismo y el socialismo después del desastre del 98, como ya hemos hablado, ¿no? Pues sobre esa ignorancia y la debilidad intelectual que revela en nuestros políticos y periodistas, con las excepciones de siempre, que no son muchas, baste señalar que la primera investigación de conjunto sobre el carácter de los separatismos vasco y catalán y sobre su evolución en relación con la historia de España en el siglo XX ha sido mi libro Una historia chocante, los nacionalismos vasco y catalán en el siglo XX, que fue publicada en 2004. Es decir, más de un siglo después del auge separatismo motivado por el 98. Auge separatista. He publicado una parte de él con algunos detalles nuevos, los nacionalismos vasco y catalán en la guerra, el franquismo y la democracia. Y, en fin, no quiero decir que no existan estudios muy valiosos sobre un separatismo u otro, o sobre aspectos parciales de ellos. Baste citar los de Jesús Lainz, Adiós España, que recoge muy amplia documentación sobre el separatismo vasco y también sobre el catalán, así como España contra Cataluña, donde desmonta la retórica separatista, o los de Francisco Cajas sobre el racismo en Cataluña, un tema crucial que estaba casi olvidado, y hay numerosos estudios parciales más, muy desiguales, que haría largo citarlos con algún juicio crítico, ¿no? Pero quiero señalar esto, repito, ninguno estudio de conjunto y siguiendo la evolución histórica de España hasta hoy mismo, durante el siglo y pico que ya llevamos de problema separatista, ¿no? Excepto los dos míos mencionados, los cuales naturalmente han sido leídos por poquísimos políticos y periodistas, que sobre estos temas se suelen contentar con unos cuantos tópicos, en su mayoría falsos. Y este simple hecho pues ya explica muchas cosas. Veíamos, pues, que un componente fundamental del separatismo catalán, igual que el del vasco, era un racismo más bien estrafalario, que quería apoyarse sobre la mayor riqueza de Cataluña y sobre un considerable auge cultural, que había en Cataluña también, aunque ni el auge cultural ni el económico debían nada a los separatistas. En fin, la pretensión de superioridad suponía un narcisismo que, ante la imposibilidad de demostrarlo, generaba automáticamente un victimismo muy intenso. Las pretensiones de ser una raza superior a los demás españoles daban lugar pues, a interminables lamentaciones sobre cómo, siendo tan superiores, habían estado oprimidos o esclavizados, decían esclavizados, durante siglos por otros tan inferiores. Esta mezcla de narcisismo y victimismo puede decirse que son los fundamentos psicológicos enfermizos de la propaganda separatista. El victimismo en particular servía para justificar o encubrir todo tipo de agresiones y provocaciones por supuestas injusticias sufridas, como ocurre de manera constante de la transición. Siempre agreden, pero sobre la base que ellos son las víctimas, ¿no? Los separatistas han descubierto así que hacerse la víctima es un buen modo de imponer una tiranía. Y suponía también una intensa propaganda de odio a España. Y ese odio al que vamos a referirnos ahora pues, es otra de las claves de este separatismo, así como del vasco, del andaluz, del canario, cualquier otro que surja por ahí. Porque surgen por todas partes, aunque con poca fuerza en general, ¿no? Hay que decir que ese odio a España pues, implica un odio mayor aún a los propios catalanes o a los vascos históricos, los cuales no solo habrían estado esclavizados por España o por Castilla, sino que en el colmo de la abyección se habían sentido identificados con los esclavizadores, pues desde siempre se habían considerado españoles. O sea, unas gentes brutalmente oprimidas que se consideraban hermanas de los opresores. O sea, esto es, en el fondo, esto sería el colmo de la ignominia, claro. En el fondo, a nadie despreciaba más los separatistas que a los catalanes y los vascos reales.
que al parecer estaban tan contentos de haber vivido durante siglos sometidos a un yugo ignominioso. Salta a la vista que, en el fondo, el separatismo no podía basarse en la tradición ni en la historia de Cataluña, que desde su propio punto de vista era tan deleznable. Su auténtica fuerza consistía en la promesa de un futuro resplandeciente, en que los catalanes, liberados de sus opresores, pues desplegarían fantásticas cualidades bajo la dirección de unos líderes entregados e inteligentísimos, que nunca lo demostraron, por otra parte. Esto era una nueva contradicción, porque los líderes separatistas siempre demostraron una mediocridad llamativa. Josep Pla, que es considerado el mejor escritor del siglo XX en lengua catalana, pues observaba agudamente: en este país, se refería a Cataluña, hay una manera cómoda de llevar una vida suave, tranquila y regalada. Consiste en afiliarse al extremismo. En todo el mundo, las posiciones extremas de la política se mantienen con la gente más abnegada, más idealista o más romántica. En nuestra casa, el cercado extremista está poblado de escépticos, individualistas, pedantes y despistados. Pla tenía una visión bastante clara del asunto. Como vimos, Cambó reconocía que la propaganda, que llamaba catalanista, se había basado, en sus palabras, en algunas exageraciones y en algunas injusticias. En realidad, eso es una manera de expresarlo muy eufemística. Lo aclara mejor Prat de la Riba, que fue el principal teorizador del nacionalismo por entonces. Él y Cambó y otros fundaron en 1901 la Lliga Regionalista de Cataluña. La llamaban regionalista para disimular. Profesado además por ellos mismos. Sí. Hay que introducir los términos nacionalistas poquito a poco. Sí. Por desgracia, dice Prat, los catalanes no veían la separación del resto de España, no la sentían. Por lo cual era necesario convencerles a los catalanes de que éramos catalanes y nada más que catalanes. Y eso exigía una propaganda sumamente intensa, por ejemplo, con un llamado catecismo nacionalista, del que distribuyeron más de 100.000 ejemplares, que en aquella época era una burrada, y solo en Cataluña. Sí. En 1906, Prat de la Riba publicó el libro La nacionalitat catalana. Según él, a lo largo de los siglos, sobre todo desde los reyes católicos, y más aún desde Felipe V, Cataluña había sido duramente oprimida. Y los catalanes, que no se habían dado cuenta del hecho, pues debían tomar conciencia de él de una vez. Han siglos oprimidos y no se enteraban, ahora estos los iban a aclarar las cosas, ¿no? A iluminar. Efectivamente, esa obra, él mismo explica, esa obra de toma de conciencia, no podía hacerla, cito de él, el amor, sino el odio. Sigo citando. La obra de reconstrucción, se refiere al separatismo, topaba siempre con el mismo obstáculo. Los males de Cataluña venían siempre del mismo lado. Y la fuerza del amor a Cataluña, al chocar con el obstáculo, se transformó en odio. Dejándose de odas y elegías a las cosas de la tierra, la musa catalana, con trágico vuelo, maldijo, imprecó, amenazó. La reacción fue violenta. Con esa justicia sumaria de los movimientos colectivos, el espíritu catalán quiso resarcirse de la esclavitud pasada. Rebajamos y menospreciamos todo lo castellano, a tuertas y derechas, sin medida. O sea, estas retóricas así pomposas, suenan impostadas, ¿no? Un poco artificiales, ¿no? Pero era el tono constante, ¿no? Por ejemplo, voy a citar otro, que es muy curioso también. Dice: catalán, por mucho que te cueste, tendrás que ser insensible, duro y vengativo. Si no sientes la venganza, si no sientes la misión de castigar, estás perdido para siempre. No olvides, confían en tu falta de memoria. No te enternezcas, confían en tu sentimentalismo fácil. No te apiades, confían en tu compasión, ellos, los verdugos. O bien, dice, no hay progreso en el derecho si no hay violencia. El derecho de las minorías podrá progresar mientras haya violencia. La apelación al sentimiento es inútil, hay que apelar al interés. Estas palabras se pueden explicar entre tantas otras, ¿no? Este es Prat de la Riba, ¿no? No es Prat de la Riba. Es un intelectual bastante notable, Joan Esterrich, muy burgués, extremadamente burgués, que en la guerra civil apoyaría a Franco. O sea, en toda esta retórica hay mucho de grandilocuencia barata e insincera, ¿no? Pero sería un error creer que solo las convicciones sinceras mueven a las personas.
A veces lo hacen más todavía las convicciones insinceras, por la compulsión de mantener la postura una vez la has adoptado, ¿no? Decía también Josep Pla, el catalán, genéricamente hablando, tiende al estado agradabilísimo de ser víctima. Si sustituimos catalán por separatista catalán, la frase tiene más sentido, ¿no? Al estado agradabilísimo de ser víctima, efectivamente. Sentirse víctima, ¿no? Claro. Las pretensiones de diferencia las expresa así Prat de la Riba, ¿no? Dice, son grandes, totales, irreductibles las diferencias que separan a Castilla y Cataluña, Cataluña y Galicia, Andalucía y Vasconia. Las separa por no buscar más lo que más separa, lo que hace a los hombres extranjeros unos de otros, lo que, según decía San Agustín en los tiempos de la Gran Unidad Romana, nos hace preferir a la compañía de un extranjero la de nuestro perro, que al fin y al cabo más o menos nos entiende. Le separa la lengua. Así que en la nueva doctrina, un catalán podría preferir la compañía de su perro a la de un gallego, un vasco, un castellano, un andaluz, y lo mismo estos otros entre ellos. O más bien no podría, sino que debería, porque en la realidad, que era tan conocida de Prat como ingrata para él, pues las lenguas catalana, gallega y castellana estaban muy estrechamente emparentadas, se podían leer mutuamente con pequeño esfuerzo, y el castellano, a cuya formación y desarrollo habían contribuido todas las regiones, pues oficiaba de idioma común, con el que normalmente podían entenderse y de hecho se entendían todos o casi todos los españoles. Pero en fin, no era solo la lengua, pues advertía Prat en tono racial. En las entrañas de los pueblos castellano y catalán palpitan almas diferentes y opuestas. Y no le importaba negar la historia más evidente. Dice, bien mirados los hechos, no hay pueblos emigrados, ni bárbaros conquistadores, ni unidad católica, ni España, ni nada. España sería una ficción. Y no es de extrañar que pensaran en el 98 que aquella ficción iba a disolverse de una vez por todas ante la realidad del separatismo, ¿no? Pero la realidad iba a hacer chocar constantemente a los separatistas con la supuesta ficción. Y hasta hoy mismo, llevan más de un siglo y cuarto diciendo las mismas cosas, insistiendo en lo mismo, ¿no? Y eso, además, a pesar de la ayuda que les proporcionaron los regeneracionistas, o después del franquismo, los partidos de izquierda y de derecha en los gobiernos nacionales, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que los regeneracionistas que querían regenerar España, pero sobre la base de negar su historia como una historia enferma, anormal, estúpida, etcétera, ¿no? Hacían el mismo diagnóstico que el separatismo. Claro, entonces el separatismo, bueno, pues si esto es así, nos vamos, ¿eh? Es más lógico que lo otro, ¿no? Porque además estos regeneracionistas, que parecía que iban a ser unos grandes creadores, pues no, le pasaba lo que a los separatistas. Eran señores que hacían su oposicioncita para conseguir un puesto en el Estado, un Estado del que echaban pestes, decían que aquello era necrocracia, etcétera, pero lo primero que hacían era eso. No eran, crear una nación, imagino yo, exige una, qué sé yo, una abnegación, una altura de miras, pero estos no tenían nada de eso. Entonces eran charlatanes en el fondo. Era más una corriente literaria. Mucha gente le critica que tuviera más de literatura que de verdadero análisis y de ciencia política. No, es que no tenían nada de eso, ni análisis histórico, ni nada por el estilo. Era una especie de desesperación porque veían que España estaba postergada, estaba en mal estado. Pero hermosa. Era hermoso lo que decían. Yo creo que por eso tuvieron esa... Bueno... Eran literatos, escribían muy bien. Ortega hacía frases redondas una tras otra, que luego han perdurado. Eso sí, bueno, esas frases son nefastas. Son España nefastas, es el problema y Europa la solución. Sí. Ni él sabía casi nada de Europa, en realidad, a pesar de haber estudiado en Alemania, o las ideas que tenía sobre Europa eran muy extravagantes como las que tenía sobre España. La reconquista no existe porque duró 8 siglos, tonterías por el estilo, ¿no? Los visigodos fueron la peor... Los visigodos estaban corrompidos lo bueno eran los francos, que por otra parte también estaban dentro del Imperio Romano. En fin, cosas así, ¿no? Desgraciadamente... Que les dieron munición argumental a los separatistas, los regeneracionistas. Sí. Y crearon en la propia derecha una impresión de que efectivamente la historia de España es una castaña, que no... hay que olvidarla. Para hacer lo que ellos iban a hacer, que no valían para hacer nada en especial. Ya digo, no eran gente ni de gran altura intelectual, ni de gran altura moral, ni de gran capacidad de acción, ni de abnegación, ni de nada por el estilo. No se habla usted a ninguno de aquellos. No, ninguno.
Ninguno. Ni Costa. Las buenas intenciones sí, todos ellos tenían buenas intenciones, eso no cabe duda. Pero de buenas intenciones está sembrado el camino del infierno, según dice el, dice el dicho, ¿no? En fin, que si España era una ficción, como ellos decían, pues debía haber sido muy fácil eliminarla. Pero lleva más de un siglo intentándolo y no acaban, ¿no? Además, tendrían que explicar, cosa que no hacían, cómo era posible haber vivido todo el mundo engañado con esa ficción durante siglos, dentro y fuera de España, porque fuera de España también se hablaba de España, se identificaba España con España, ¿no? Bueno, según Prat, la nación catalana era intemporal, y Roma había pasado sobre ella sin afectarla gran cosa. Su visión era una visión realmente grotesca, ¿no? Dice él, cuando ya el poder político de Roma había saltado hecho pedazos, salieron a la luz de la historia los viejos pueblos soterrados, cada uno hablando su lengua, y la vieja etnos ibérica, la primera, hizo resonar los acentos de la lengua catalana desde Murcia a Provenza, desde el Mediterráneo al mar de Aquitania. Ligures, gaélicos, tartesios, griegos y fenicios, cartagineses y romanos no habían hecho retroceder ni un palmo de tierra a nuestro pueblo. Las fronteras de la lengua catalana eran las mismas de la etnia ibérica. Recordemos que el catalán viene del latín, que lo trajeron los romanos. Sí, claro. Es decir, el absurdo es monumental. Sí, bueno, eso lo dice. Y él es el teórico inspirador de todo esto, ¿no? Bueno, pues la etnia ibérica, recordemos que cuando dejaron de sentirse indogermanos, pues decidieron sentirse ibéricos, ¿no? Bueno, esta versión ya en disparate supera cualquier elaboración, ¿no? En realidad, la impronta latina había tenido tal profundidad en la península que, al caer el Imperio Romano, ya no se hablaba ninguna lengua prerromana, a excepción del vascuence en zonas montañosas aisladas. El derecho, el arte, la organización social tampoco tenían relación con los íberos y nunca se hablaría de catalanes hasta el siglo XII. Cataluña, decía Prat, había encontrado su momento más feliz durante la Edad Media. Pero la verdad es que su apogeo fue siempre como parte de la corona de Aragón y duró muy poco tiempo. No llegó a un siglo. Cataluña había nacido como una dependencia española o hispana del Imperio Carolingio, la marca hispánica, lo mismo que Aragón, que era parte de la marca hispánica, y se integró en la corona de Aragón sin ser nunca independiente. No les interesó. Y el idioma era y es precisamente latino. El idioma procedió de la fragmentación territorial durante la Reconquista, una cosa inevitable por la invasión islámica, y, en fin, el disparate, hay que decirlo, es una constante del separatismo catalán hasta hoy, y basta ver las declaraciones y amenazas actuales para comprobarlo. Ha salido en Internet muchas de los dichos y de las frases de estos separatistas, que son verdaderamente abracadabrantes, ¿no? Uno proponía ceder Barcelona como puerto a China para atacar a los españoles y se les ocurría. Sí, eso es un analista pseudomilitar que salió en la televisión pública catalana, en la TV3. Pero como esas hay muchas, hay cientos, literalmente. Algunos se han dedicado a recogerlas y bueno, dejan pasmado, ¿no? Y estos son los que quieren crear una nación esplendorosa y maravillosa. Bueno, otro aspecto del separatismo fue una especie de adoración sentimental a los líderes. Tenemos 15 minutos, don Pío, ¿eh? Bien, a los líderes. Prat falleció en 1917, falleció tranquila y apaciblemente en aquella España esclavizadora que le permitía y aún le facilitaba todas las propagandas, presentarse elecciones, tener representantes en las instituciones oficiales. Prat, al que usted bautizó como el sistematizador. Sí. Sí, en una historia chocante. Fue el sistematizador. O sea, estas teorías vienen un poco de atrás, ¿no? Primero del regionalismo, luego, en fin, están Almirall y muchos otros, ¿no? Algunos los juegos florales, también, la literatura. Sí, los clérigos, varios clérigos tuvieron mucha influencia en esto, ¿no? Sin llegar a ser abiertamente separatistas, ¿no? Pero Prat fue el que sistematizó todo esto. Le dio y además trató de promoverlo, porque hasta entonces eran, como decía Cambó, pues 4 chiflados que estaban en los pueblos pero claro, en fin, que la gente les miraba bien, pero no les hacía ni caso, porque les parecía que eran chifladuras. Esto lo vimos antes, ¿no? Pues para Prat, a pesar de que tenía todas esas ventajas, Cataluña se parecía a la Creta sometida a los turcos, los cuales habían aplastado sangrientamente varias insurrecciones. Al año siguiente, en 1918, sus seguidores difundieron masivamente el folleto Nacionalismo, que pretendía ser libro de cabecera para todos los catalanes. Decía textual, para la educación catalana de nuestras generaciones.
En él, Prat de la Riba aparecía con rasgos casi divinos, como el recreador de nuestra nación, el filósofo del nacionalismo catalán, en cuya persona se había revelado el alma nacional de Cataluña, y ditirambos por el estilo, ¿no? Lo mismo ocurriría, pues, por ejemplo, con Companys cuando fue juzgado después de su intentona golpista de octubre del 34, pues en un golpe en concordancia con el PSOE, pues la prensa catalana, separatista, decía cosas así, como Companys y Cataluña se encontraron juntos el 6 de octubre, cuando la sublevación, y no se separarán más. Companys es Cataluña, Cataluña es Companys. Bueno, pues todo por el estilo. La épica. Sí, en una épica ridícula, totalmente pueril, ¿no? Pues, pero la montan, da igual. ¿Y les funcionó? Les funcionó hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Les funcionó en gran parte porque no hubo una respuesta adecuada, lo mismo que ha pasado desde la transición. No había una respuesta intelectual y política y propagandística adecuada. Entonces, claro, han tenido el camino abierto para soltar sus estupideces, ¿no? Porque francamente son estupideces. Uno lee y tiene la impresión de, ¿cómo es posible? Bueno, otra clave del separatismo catalán, como decíamos, es su imperialismo. Esto va a ser interesante. Bueno, claro, si los espíritus nacionales y raciales de Cataluña, Castilla, Vasconia, etcétera, eran tan profundamente distintos y opuestos, como decía estos, ¿no? Y si la historia común podía reducirse a un proceso de opresión y esclavización de los catalanes, pues la conclusión lógica habría sido exigir la ruptura radical con los supuestos opresores, como preconizaba Sabino Arana para Vascongadas. O sea, Sabino Arana decía, no, nos vamos, no queremos saber nada, ustedes son una raza inferior, no, para nada. Pero los separatistas catalanes tenían otra idea del asunto, que vamos a ver. Dicen, pues bien, a pesar de todo lo que habían dicho, pues Prat podía conciliar tranquilamente sus odios con la idea de que Cataluña presidiera un imperio, porque decía, el imperialismo es el momento de plenitud de los grandes nacionalismos. Decía, la gradación de naciones hacia el imperialismo triunfal es tan rica y compleja como la gradación de los talentos hacia el genio. O sea, este proyecto que pues le volvía de pronto pues llamativamente amable hacia los inferiores y denostados españoles no catalanes. Dice, será la hora de trabajar por reunir a todos los pueblos ibéricos. Ahora de repente los pueblos ibéricos eran todos, ¿no? Antes eran los de la vertiente mediterránea, pero ahora eran todos. Antes serían celtas o qué sé. Bueno, pues dice que será la hora de trabajar para reunir a todos los pueblos ibéricos de Lisboa al Ródano, en un solo estado, en un solo imperio. Y si las nacionalidades españolas renacientes saben hacer triunfar este ideal, podrá la nueva Iberia elevarse al grado supremo del imperialismo, podrá intervenir activamente en el gobierno del mundo y podrá otra vez expandirse sobre las tierras bárbaras y servir a los altos intereses de la humanidad. Es una retórica loca, verdaderamente, ¿no? O sea, la guerra decía él, la guerra que somete a los pueblos bárbaros a los civilizados es una obra de paz y civilización. Eso que lo digan ahora. Evidentemente, la idea de un imperio de Lisboa al Ródano era absurda y provocadora y solo podría generar enormes tensiones e incluso guerras con Portugal y con Francia. Y no menos absurdo sería pensar que una región, en definitiva menor de España, como era Cataluña, ¿no? Y que al mismo tiempo se oponía a todo el resto, fuera a dirigir un proyecto tan pomposo como extravagante, ¿no? Bueno, la propaganda empezó a hablar entonces de una Cataluña libre en una España grande. O sea, la gran Cataluña en la gran España. En España grande, sí. En fin. Pero Prat iba incluso más allá. Decía, quisiera que Cataluña comprendiera la gloria eterna que conquistará la nacionalidad que se ponga a la vanguardia de los ejércitos de los pueblos oprimidos. Yo quisiera que esa nacionalidad fuera Cataluña. Decidle que las naciones esclavas esperan como la humanidad en otros tiempos a que venga el Redentor que rompa sus cadenas. Haced que sea el genio de Cataluña el Mesías esperado por las naciones. Y tiradas por el estilo. O sea, no cuando se ponían a tirar, a soltar. A lucubrar, sí. La retórica les podía, ¿no? Les dominaba, ¿no? O sea, una especie, además todo sonaba falso, era una especie de idealismo exacerbado por en torno a una mesa camilla, ¿no? O sea que no salía de ahí. Al mismo tiempo lo que decía Pla,
estos son gente muy normalita y muy tal, pero que se sienten extremistas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues a juicio de Prat, ya el nacionalismo catalán, decía, ha empezado la segunda función de todos los nacionalismos, es decir, la función de la influencia exterior, la función imperialista. Pues a su juicio, el arte, la literatura, las concepciones jurídicas, el ideal político y económico de Cataluña han iniciado la obra exterior, la penetración pacífica de España. Estaban imperializando al resto de España. Y es cierto, claro, que Barcelona, a finales del 19 y principios del 20, se había convertido en un centro cultural importante, ¿no? Y influía sobre el resto de España, eso es indudable, ¿no? Aunque culturalmente era mayor la influencia inversa del resto de España sobre Cataluña, claro. Y obviamente Madrid era un foco cultural más fuerte, cosa pues, bastante lógica, ¿no? Los barceloneses sentían un orgullo legítimo por ese impulso cultural, particularmente el del novecentismo o noucentismo, que por supuesto no debía gran cosa al separatismo, lo mismo que no le debía nada a la industria regional. Pero hay que decir también que esta retórica excesiva pues creaba una especie de resaca, a veces autodenigratoria, ¿no? Por ejemplo, el poeta Joan Maragall no era muy optimista. Dice, yo quería ser poeta como Byron o Heine y tirarme a mujeres casadas que me amasen y tener cara ombrageuse, o sea, sombría, y frente rêveur, o sea, soñadora, y correr mundo y no vivir más que para la belleza y el arte. ¡Ah, Barcelona, Barcelona! Ciudad burguesa, húmeda y aplanadora. ¡Ah, burguesía! ¡Ah, muletones y manteros, género tuyo de poca consistencia! ¡Ah, medianía en riqueza, en posición, en todo! ¡Ah, símbolo de toda medianía! Tú, Barcelona, bien me has jodido. Lo dice entre exclamaciones. Bien me has jodido. Sí. En fin, claro, es que normalmente cuando hay un exceso el narcisismo genera victimismo, y cuando hay un exceso de algo, pues se genera también el sentimiento contrario, ¿no? Maragall era el poeta modernista más notable de Cataluña. Tenía cierta tendencia nacionalista, por ejemplo, en su obra, en su célebre oda Adiós España, Adeu España, que es un tanto estrafalaria, pero se han citado muchos, como incluso incluso antiseparatistas, pues como una cosa buena, ¿no? Pero en fin, quedaba por hecho, de forma apresurada desde luego, como los otros separatistas, daba por hecho que España estaba hundiéndose definitivamente. En fin, estas nebulosas grandilocuencias del separatismo, Maragall era también muy aficionado a la cultura alemana, tradujo obras del alemán, de Heine también, por eso Heine era un ídolo para él, ¿no? Uh-huh. Era un poco también por la idea aquella como decían, de que los catalanes eran indogermánicos y no como el resto de los españoles, ¿no? El doctor Robert y estas cosas de las que hablamos la semana pasada. Sí. Bueno, en realidad estas historias pues chocaban de tal manera con la realidad y eran tan anacrónicas ya por entonces, cuando las potencias imperiales ya se habían repartido el mundo y comenzaba además su decadencia, que con la Guerra Mundial se empezaría ya claramente, como era la idea del imperio ese de Lisboa al Ródano era tan absurda, pues claro, tuvieron que contentarse con otra un poco menor sobre los países catalans, sobre Valencia y Baleares, que debía parecerles más factible, aunque desde luego ni los valencianos ni los baleares parecían muy dispuestos a acatar el imperialismo catalán, aunque se les prometiese una federación y una supuesta igualdad, que ya quedaba desmentida desde el momento en que se les llamaba catalanes, cosa que a los valencianos y baleares no les hacía demasiada gracia. Así, en sus orígenes y durante mucho tiempo, el separatismo catalán se debatió inútilmente entre el separatismo consecuente, nos vamos, nosotros solos, había un grupo que se llamaba Nosaltres sols, entre un imperialismo alucinado y un imperialismo secundario sobre Valencia y Baleares, ¿no? Desde luego, la historia mundial del siglo XX eliminó toda posibilidad de aquel gran imperio, como obligó a los separatistas a disimular su racismo, pero persistió el designio sobre las regiones que llaman Països Catalans, y sobre todo la idea de la secesión de Cataluña.
Esto ha persistido hasta ahora, ¿no? Un rasgo menor, pero de interés, es la manera insidiosa y solapada con que han procedido en general. Así como en Vascongadas, Sabino Arana había empleado una prosa franca y ruda, brutal, ¿no? Prat de la Riba explicaría su método. Evitábamos usar la terminología propia, pero íbamos destruyendo las ideas, los prejuicios y con calculado oportunismo insinuábamos en sueltos y artículos las nuevas doctrinas. Bajo los nombres viejos hicimos pasar la mercancía nueva, y pasó. Llega regionalista, pero en realidad iban por otro sendero, ¿no? Hay que decir que este separatismo, que podríamos llamar burgués, volvió a sus orígenes regionalistas después de la huelga de la canadiense en Barcelona en 1919. Fue una huelga tremenda, ¿no? Aunque tuvo un efecto bueno, conquistó la jornada de 8 horas. O sea, la huelga fue de tal dureza que socavó el tejido industrial de la ciudad e hizo comprender a Cambó y los suyos que sus aventuras separatistas podían conducir a una revolución que liquidase sus propias posiciones burguesas en Cataluña. En ese momento, su nacionalismo volvió a convertirse en el regionalismo de donde había nacido. Cambó apoyó a Franco, por ejemplo, ¿no? También apoyó, de hecho, fue uno de sus propagandistas en el exterior. Sí, sí. También apoyó a Primo de Rivera, aunque luego le quitó, en fin. Y los socialistas apoyaron a Primo de Rivera también. También. Bueno, en cambio, ya digo, surgió un separatismo de izquierda más radical y más peligroso, que no temía la revolución, vamos a decir, en apariencia al menos. En 1923, los separatistas catalanes, vascos y gallegos celebraron un encuentro en el que anunciaron el paso a la lucha armada en concomitancia con los rebeldes del Rif, con Abdelkrim. Y ese fue uno de los factores que acabaron de hundir la Restauración. Luego, en la dictadura, muy suave, por cierto, de Primo de Rivera, pudieron seguir haciendo propaganda, pero se volvieron todos mucho más razonables, salvo algunos gestos ridículos, como el proyecto de invasión desde Prats de Molló, de Macià, cosillas así un poco ridículas, extravagantes, ¿no? Fue en la Segunda República cuando volvieron a desmadrarse, siendo se convirtieron en uno de los factores de destrucción de la República, de destrucción de la legalidad republicana, junto con los socialistas y con los anarquistas. Durante la Guerra Civil, los que partían de Prat de la Riba y Cambó colaboraron con Franco, en su mayoría, y también la mayoría de los intelectuales. Y los de izquierda, como Companys, Companys a la cabeza, ¿no?, pues aprovecharon para cometer mil ilegalidades y conspiraciones que volvían loco a Azaña y que en el fondo favorecieron, aunque fuera de manera involuntaria, pues al bando nacional. A Franco le convenía mucho esas peleas, querellas, intrigas que había entre ellos en Cataluña, ¿no? Y luego en el franquismo su oposición fue casi nula. Y al llegar la transición, el separatismo estaba muy debilitado, excepto grupúsculos, algunos de ellos terroristas, como el que puso la bomba a Bultó y algún otro por el estilo, los que me asesinaron poniéndole una bomba en el pecho, ¿no? Terra Lliure y... Estaba Terra Lliure y otros, Ejército de Catalán, no sé, cosas de eso, se ponían nombres así. Liberación de la Terra o algo así. Sí, algo así. También le pegó un tiro a Federico Jiménez Los Santos en una También, pierna. Efectivamente. El documento de los 2300, ¿no? Era sí. Como respuesta a aquel... ¿Cuál era? El manifiesto de los 2300. Sí, que reivindicaban el castellano en una Cataluña que adivinaban que caminaba ya hacia la imposición lingüística del catalán. Una Cataluña, además, que en la mayor parte de los catalanes tienen como lengua materna el castellano. Les guste o no, es así. El castellano, además, que la literatura catalana en castellano es mucho más importante que la literatura catalana en la lengua regional. Vamos, esto es indiscutible, ¿no? Bueno, por eso, como eran tan débiles, volvió la táctica de Prat de la Riba, así, disimulando sus objetivos, que Jordi Pujol lo resumió con la expresión primero paciencia y después independencia. El separatismo puede decirse que aprovechó los dos regímenes más o menos democráticos de libertades, que fueron la Restauración Liberal y luego la Segunda República, los aprovechó y al mismo tiempo los socavó de manera muy activa y a veces violenta, de modo que puede decirse que obró como un verdadero parásito de las libertades, ¿no? Un parásito que sangró y ayudó a destruir a unos regímenes que le permitían al propio separatismo todo tipo de libertades.
En cambio, en las dictaduras se portaron mucho más razonablemente, por así decir. Algo semejante pasó con el PSOE. Y desde la transición pues han vuelto a convertirse en un problema gravísimo gracias a la colaboración, deliberada o no, de unos gobiernos formados por políticos frívolos, incultos e ignorantes. Esta es la triste realidad, ¿no? Que ni han cumplido ni han hecho cumplir la ley, ya para empezar. Como decía al principio, habría bastado con un conocimiento real de lo que han sido y supuesto los separatismos para que la política con respecto a ellos hubiera impedido llegar a la crisis actual. Realmente podríamos hablar, tener otras sesiones sobre precisamente la conducta de los separatismos, catalán y vasco, desde la transición, por ejemplo, en la época democrática. Son fuerzas que parasitan el sistema. O sea, son fuerzas que parece que solo se moderan cuando se les aplica mano dura. Que además en la época de Primo de Rivera fue muy poco dura, y en el franquismo, pues hacia el final también era muy poco dura. De hecho, había movimientos más o menos nacionalistas, la Nova Cansó y cosas así, que estaban en un terreno ambiguo, no se sabía dónde. Sobre todo en lo cultural, ¿no? En lo cultural. ¿Cómo se llama? Pujol después que sacó unos panfletos en ocasión de una, ¿cómo era?, en el Liceu de Barcelona, hice una obra representada en el comienzo de la temporada o algo así, al que fue Franco, y sacó unos panfletos diciendo que Franco era un corrupto que corrompía. Pujol decía eso. El joven Pujol fue condenado a un tiempo de prisión, no sé si estuvo 2 años o 3. Y luego pues pensó que lo mejor era dedicarse a las finanzas para financiar un movimiento separatista. Fue separatista siempre. Y formó Banca Catalana, que tuvo sus pequeñas historias, nada pequeñas, por cierto. En Banca Catalana entró también otro señor que fue senador, luego en la transición, y que se llamaba, creo que ya lo hemos hablado, como Abelló, Andreu Abelló, creo que se llamaba, y que había sido uno de los manejadores del Tesoro del Vita en México, y que de repente aparece en Marruecos convertido en un banquero, nada menos, y luego entra en Banca Catalana. En fin, todos estos manejos y chanchullos hablan muy bien de lo que es el separatismo, ¿no? Y lo que decía Josep Pla, de ese extremismo de burgueses acomodados y opositores y gente así que no están dispuestos, por supuesto, a sacrificarse para nada. De hecho, estamos viendo ya estos últimos días como se cuentan ya son casi una docena de altos cargos de la Generalitat que están abandonando el barco a medida que se acerca la fecha del 1 de octubre. Pero sí, no ven nada claro. No, claro. Y sobre todo apelando, además, muy sinceramente, al miedo a que se toque su fortuna personal, su patrimonio. Claro, sí, ya decía uno de ellos, hay que apelar no al sentimiento sino al interés, ¿no? Exactamente. Pues en fin, pero el problema no es económico, ¿eh? El problema lo tratan aquí, no es económico en absoluto. No, hay muchas personas que siguen haciendo un diagnóstico de tipo economicista y que es un problema... Que creen que no, que dándoles más dinero eso se soluciona. De dimensión política y sentimental. Sí, ya lo decía Bismarck, quien quiere comprar a su enemigo nunca tendrá bastante dinero. Pues vamos a cerrar con esa frase redonda, don Pío. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Y nada, espero que les haya gustado. Si escuchan este programa por las redes sociales, por iVoox, por YouTube, por Twitter, se encuentran este enlace, por Facebook, háganos un favor y háganselo a ustedes también, y sigan los consejos de don Pío Moa que ha dado durante la primera parte del programa, relativos a la batalla cultural. Difundan, viralicen estos contenidos y hagan que llegue al mayor número de personas. Háganos ese favor y hágaselo a ustedes. Buenas noches, don Pío. Buenas noches, les habla Rafael Núñez Huesca. Esto ha sido Una Hora con la Historia. Buenas noches a todos. Una Hora con la Historia, con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca.